Nada, vamos a arrancar con la unidad 2 en este caso. La unidad 1 se va a impartir el lunes que viene de mano de Lluís Ballester y hoy vamos a hablar de la trata. Vamos a intentar traer este tema de lo más macro a lo micro y bueno, la clase dura 45 minutos. Como siempre, se van a quedar grabadas para poder verlas a posteriori y bueno, vamos a entrar un poquito en la materia. Tenemos aquí un índice. Sí tengo que decir que este material está subido en la plataforma. Yo me voy a detener únicamente en lo más importante porque si no es imposible dar todo el contenido que está subido en la plataforma. Entonces, lo tenéis a vuestra disposición, podéis leerlo, repasarlo, verlo y vamos a ir un poco a lo más relevante. ¿Qué es la trata de personas? ¿En qué consiste, no? Pues la trata de personas conlleva un reclutamiento, un traslado, una recepción o acogida de personas y bueno, no siempre va a haber una amenaza o un uso de la fuerza, sí va a haber una situación de vulnerabilidad sobre la que otra persona va a ejercer control, es decir, hay una persona que está arriba y otra persona que está abajo y consistiría en esto y bueno, siempre hay un fin de explotación. Hemos de decir que la trata de personas puede tener fines de explotación diversos, como puede ser la explotación sexual, que es el tema en el que nos vamos a centrar, pero también hay explotación con fines de mendicidad, para tráfico de órganos, actividades delictivas, trabajos forzados, etcétera, incluso explotación reproductiva, ¿no? Entonces, hay una acción que sería la captación de la persona, el transporte o el traslado, y aquí hay que decir que no siempre tiene por qué haber un traslado de un país a otro, ni siquiera de una provincia a otra. Esto genera unos gastos económicos que son lo que van creando lo que llamamos la deuda. Hay una acogida y una recepción donde se va a suceder o se va a llevar a cabo la explotación. Esto se logra a través de la coacción, el engaño, como decía antes, el abuso de una situación de vulnerabilidad y el fin siempre va a ser explotación, es decir, lucrarse económicamente de la acción de otra persona. Nos vamos a centrar en la explotación con fines sexuales porque es el tema que engloba esta situación, pero como he dicho, hay otros tipos de trata. Entonces, el primer objetivo sería tener muy claro qué es el tráfico de personas, qué es la trata y qué es la explotación sexual. En el caso del tráfico de personas, en el 99% de los casos, la persona que quiere ser trasladada contacta con el traficante, hace un pago por ese traslado y una vez llega a destino, esa relación termina más allá de la deuda que haya podido contraer o no. En el caso de la explotación sexual, y entonces esto es importante verlo, el consentimiento de la víctima siempre está viciado y hay una persona que se está lucrando de una situación de vulnerabilidad. Entonces, nosotras que trabajamos en contextos de prostitución, en detección, pues podríamos decir que en el 99% de los casos hay una explotación sexual porque siempre hay una persona, mujer u hombre, que se está lucrando de la actividad de la prostitución de la mujer, independientemente de si esta es víctima de trata o no. Entonces, en este caso, pues podríamos hablar de los beneficios económicos que puede haber en un club o en el caso de los pisos, pues en el momento en el que una mujer está pagando 200 euros por el alquiler de una habitación a la semana, lógicamente hay una persona que está lucrándose de esta situación, ¿no? Entonces, explotación sexual casi siempre o en la mayoría de las ocasiones se sucede y la trata sería algo bastante más específico. Entonces, la pregunta sería, ¿existe trata si la víctima no sale de su país o no cruza fronteras? Sí, siempre. Esa es la diferencia entre el tráfico y la trata. La trata puede o no implicar el traslado a otro lugar, pero en el caso del tráfico siempre va a haber un cruce de fronteras, un cruce de países. Claro, yo preguntaría, si esto fuera interactivo y pudierais contestar, del total de víctimas de trata,
de trata con fines de mendicidad, de explotación laboral, actos delictivos, etcétera. ¿Qué porcentaje creéis que corresponde a la trata con fines de explotación sexual? Entonces, seguramente las respuestas pues, serían muy interesantes, porque tenemos conceptos bastante distantes de la realidad. Esto es lo que nos dice el último estudio entre 2016 y 2021, que el 60% de las personas que son víctimas de trata lo son para fines de explotación sexual y casi un 35% lo son para trabajos forzados. Es decir, que la explotación sexual va a representar el 60% de la trata y, bueno, pequeñas pinceladas de los factores de riesgo que pueden conllevar a ello. La pobreza, lógicamente la necesidad económica, que como veis ahí representa la mitad de los factores de riesgo que conllevan para ser una posible víctima de trata, los antecedentes familiares, la cultura y fijaos qué factor de género tan importante, que el simple hecho de ser mujer es un factor de riesgo para ser una víctima de trata. Datos, que es algo que habla por sí solo, ¿no? Esto representa por sexos y personas adultas o personas menores de edad quiénes son víctimas de trata. Entonces, podemos ver que las mujeres y las niñas, un 50 y casi un 25%, bueno, representan 3/4 partes de las personas que son víctimas de trata en general. Los hombres representarían un 21% y los niños un 7%. Esto siempre hablando de datos en cuanto a trata laboral, mendicidad, tráfico de órganos, explotación reproductiva, etcétera. Si hablamos de datos únicamente que son víctimas de trata para fines de explotación sexual, pues creo que salta a la vista, ¿no? Cómo esos datos se incrementan. Mujeres y niñas prácticamente un 95% y niños y hombres un 6%. Es decir, que la explotación sexual tiene rostro femenino. Vale, estos datos los he traído un poco para ver cómo cuando hablamos de trata y lo desagregamos por sexos o por géneros, vemos que los hombres, la mayor parte de ellos, un 82%, son víctimas de trata para trabajos forzados y en el caso de las mujeres son un 83% para la explotación sexual. Esto mismo desagregado entre niños y niñas, pues vemos que los niños, el 50% son para trabajos forzados y un 27% para la explotación sexual. En el caso de las niñas se invierten los porcentajes y vemos cómo ellas se convierten de nuevo en víctimas de trata para explotación sexual. El componente de género creo que queda claro. Creo que ser mujer, ser niña es un factor de riesgo que incrementa el ser utilizada para fines de explotación sexual y sería como el primer concepto que tenemos que tener claro. Como decíamos, fases de la trata de personas. Hay una captación, hay una reclutación de la víctima, siempre desde una situación de vulnerabilidad y una situación de abuso de poder. Hay un traslado, el objetivo de ese traslado es desarraigar a la víctima. Como hemos dicho, no tiene por qué haber un cruce de fronteras, pero en el caso de que lo haya, pues se ejerce una presión mayor sobre la víctima, porque, bueno, imaginémonos nosotras mismas en otro país, con otra cultura, con otro idioma y sin tener ningún tipo de red a nuestro alrededor. Esto bueno, de alguna manera la víctima se siente aún más indefensa. Hay una acogida, hay una recepción en el país o en la ciudad de destino y un traslado al lugar donde va a ejercerse la explotación. Y por último, siempre el fin es la explotación, es el lucrarse económicamente de la actividad en este caso o en la mayoría de las mujeres. Esta imagen simplemente la he dejado por quien representa, Amelia Tiganus. Os recomiendo encarecidamente que la escuchéis porque ella es, como se autodenomina, una superviviente y su relato pues, es intenso y tiene mucho peso. Entonces, introduciéndonos un poquito con los factores que están relacionados con la explotación sexual, a mí me gusta mucho traer esta imagen del iceberg, ¿no? En la que estamos viendo un
monte y entonces tenemos ahí situado la trata de seres humanos. Claro, nosotras estamos viendo la trata de seres humanos en la superficie. Esto nos lleva a preguntarnos si esto en realidad existe, si, bueno, quizás es voluntario, si no deja de ser una elección, ¿no? Y entonces relativizamos y decimos, bueno, es que la desigualdad de oportunidades existe en el mundo y, bueno, esto no deja de ser una salida en la que se obtienen beneficios, ¿no? Y entonces este tipo de pensamientos que tenemos, que no deja de ser pensamientos limitantes porque estamos viendo únicamente la parte de arriba del iceberg. Si ampliamos la mirada, entonces vemos que lo que hay debajo de la trata es mucho más inmenso que el propio concepto en sí. Y bueno, no me entraban más palabras porque la imagen no me lo permitía, pero esto es lo que hay debajo. Para poder entender lo que es la trata de seres humanos, para poder ver que esto existe y es real y es una de las mayores vulneraciones que existe contra los seres humanos, contra las mujeres, hay que entender que debajo hay un sistema heteropatriarcal que está dirigiendo esto, que hay una masculinidad hegemónica, un concepto del cuerpo de la mujer que nos lleva a disociar nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro pensamiento, que hay falta de oportunidades, que hay violencia de género, hay miedo, hay desinformación, hay modelos a imitar, que de alguna manera nos deshumanizan, ¿no? Y que hay relaciones de poder que son diferentes y que están generando y están dando cuerpo a la existencia de esta parte de arriba que antes veíamos. Y es lo que sustenta la trata de seres humanos. Entonces, bueno, incidir en que el 40% de las víctimas son personas extranjeras, esto es lo que llamamos la feminización de las migraciones y es que, bueno, el 40% de las personas al estar en situación irregular, esto está generando un problema mayor que, como sabemos, pues si lo traemos a España, el estar en una situación administrativa irregular, el no tener papeles, el no tener acceso a un empleo, pues genera la necesidad económica que podría explicar en muchos casos el ejercicio de la prostitución. Nos gusta decir que si la prostitución existe es porque hay hombres que pagan por ello y que hay mafias que están encargándose de sustentar este delito y de captar mujeres y, lógicamente, de utilizar esa situación de poder para lucrarse económicamente explotando los cuerpos de las mujeres. ¿Creemos que en España se consume mucha prostitución? Pues igual que antes, si lanzásemos esta pregunta y pudiésemos ver así un sondeo de lo que pensamos, sería interesante porque, como digo, las personas que no trabajan en esto, lógicamente aquí hay muchas profesionales que saben tanto o más que yo, más que nosotras, sabemos que España es el país europeo en el que más se consume prostitución, es el tercero a nivel mundial. Y, bueno, esto genera unos niveles económicos, 4.000 millones de euros cada año. Esto es un negocio, es uno de las actividades laborales ilícitas que mueve más millones de euros, está por debajo del tráfico de armas y al mismo nivel que el tráfico de drogas. Entonces, es un negocio que al sistema le interesa y que es difícil de erradicar. Bueno, dicen las encuestas que 3 de cada 10 hombres reconocen haber consumido prostitución, haber pagado por mantener relaciones sexuales. 3 de cada 10 lo reconocen. No sabemos cuántos no lo reconocen. Estos son datos del CIS, del Centro de Investigaciones Sociológicas. Es necesario nombrar la deuda que contraen las mujeres porque, bueno, en esos procesos que hemos visto antes de captación, traslado, acogida y explotación, se genera una deuda económica impresionante. O sea, el simple hecho de sacar un pasaporte, que puede ser un trámite gratuito o un trámite que cueste 20 euros, se convierte en 500. Si un viaje desde Venezuela a Colombia cuesta 1.000 euros, se convierten en 3.000. Y bueno, el propio alojamiento, la comida, la ropa, esto genera una deuda
bastante importante, que es lo que atrapa a las mujeres en esta explotación, ¿no? Lógicamente, para el cobro de esa deuda hay una amenaza. Sí, hay una amenaza sobre la propia mujer, sobre la familia que se ha quedado en origen, sobre sus hijos. En el caso de las mujeres nigerianas es conocido el ritual vudú, que para ellas es la peor forma de control y de sometimiento a la que pueden ser expuestas, porque es su cultura, es asumible y como digo, se atan a través de ello. Y bueno, hay varios mecanismos de control. Yo aquí me detendría en el hecho de la dificultad que existe, esto lo sabemos las personas que trabajamos en estos contextos, el hecho de que se autorreconozcan como víctimas, porque independientemente de lo que sabemos en España y de la legislación que hay en España, pues en sus países es diferente. Esto por un lado. Por otro, no dejan siempre de creer que su situación ha mejorado, de que se les ha ayudado a salir de un contexto precario para venir a un país, España, un país de oportunidades, y es muy complicado que se autoidentifiquen como víctimas. Voy avanzando. Como vimos en el iceberg, el sistema patriarcal sustenta la trata de mujeres con fines de explotación sexual. Entonces hay una relación directa entre el género, el sexo, las diferencias y la explotación sexual. Creo que queda claro. La prostitución se da siempre en un contexto de desigualdad, en una posición de alguien que está aquí arriba y alguien que está aquí abajo, y siempre se van a perpetuar esos roles de género diferenciales y ese abuso de poder, en este caso sobre el contexto de la sexualidad. Siempre hay que entender que la prostitución conlleva una relación de poder. Hay un hombre que paga por el acceso al cuerpo de una mujer y la prostitución no existe porque una mujer lo ofrezca, sino porque un hombre lo demanda. Este es el privilegio del género y de este sistema heteropatriarcal que venimos arrastrando desde hace muchos siglos. ¿Dónde se está dando la trata con fines de explotación sexual? Bueno, pues aquí vamos a ver que hay una continua adaptación de la prostitución y de la explotación sexual a las nuevas realidades, ¿no? Entonces, bueno, antes había prostitución de calle, se ha ido deslocalizando a casas y pisos privados, talleres, hostelería, en el mundo de la pornografía también. Entonces, no es un fenómeno aislado y, como digo, se reactualiza para dar respuesta a las nuevas realidades. Entonces, ¿qué ocurre con los tratantes? ¿Qué ocurre con las mafias? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? Y aquí diríamos que puede ser cualquiera, que puede ser un amigo, un familiar, un vecino. Nosotras, bueno, en Inserta Andalucía tenemos como un... Bueno, nos decimos que la realidad supera la ficción, que todo lo que podamos creer, o sea, tenemos historias muy rocambolescas, todas las personas, que imagino como en el resto de entidades, ¿no? De situaciones que se nos han dado al llegar a un club, al llegar a un piso, y entonces te encuentras con una persona que conoces y, bueno, son historias que, como digo, superan la ficción. Hay que reflexionar sobre este sistema prostitucional, hay que ver qué está ocurriendo y cuál es el cambio que se está generando. Entonces, como decíamos, de la calle se pasó a los clubs, de los clubs a los pisos o a las casas y en esta evolución se incorpora Internet como en todo, ¿no? Como en la propia compra de ropa, ¿no? Antes íbamos a una tienda pequeña, después fuimos a grandes supermercados y ahora compramos la ropa con un clic. Esta sería el cambio, la transición que ha habido y bueno, esto lo que genera es la deslocalización de las personas que están siendo explotadas y la apertura a la ESIA, a la explotación sexual infantil y adolescente, y a las nuevas modalidades que se están generando a través, como decíamos, de Internet, la webcam, Instagram, TikTok,
lo vamos a ver más adelante, ¿no? Bueno, simplemente decir que se aprovechan del uso de las tecnologías y que siempre el objetivo es el aumento económico de esta explotación que se está generando, ¿no? Entonces, hay una ocultación de las mujeres. Bueno, cuando estaban en la calle cualquier persona podía acceder a ellas, cuando están en los clubs las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, las entidades, podemos acudir en cualquier momento. Cuando comienzan a irse a pisos en esta deslocalización es más difícil poder acceder a ellas. Entonces, bueno, comienza esta explotación a través de Internet y, bueno, como vamos a ver, va a generar ventajas para los hombres que consumen, ¿no? Que sería el anonimato, es decir, si yo voy a un club, mi cara y mi cuerpo está presente, si voy a un piso, nadie me ve, nadie me escucha, nadie me mira. Y en el caso de la despersonalización, habría dos partes, ¿no? Sería la cosificación de las mujeres, porque es un catálogo de imágenes que consumo, ¿no? Como cuando hacemos scroll-on con el Instagram, con las redes sociales. Entonces, se deshumaniza esa conexión de los prostituidores. Ya no importa quién es la mujer con la que me estoy relacionando o de la que estoy abusando sexualmente, porque no la conozco, porque nadie me ve y porque me desconecto humanamente de la realidad. Voy avanzando. En este punto no me voy a detener demasiado porque mañana tenemos todo un tema sobre el marco jurídico enfocado a infancia y adolescencia. Entonces, voy a nombrar simplemente que existen normas internacionales, una legislación jurídica que protege y que además promueve y garantiza la aplicación de los derechos humanos. Entonces, esto existe y obliga a toda la sociedad a respetar esta norma internacional. Si lo bajamos a las políticas públicas, se canaliza el ejercicio de los derechos humanos. Entonces, quiero decir, hay una norma internacional, hay una política pública y hay una legislación que en el caso de España existe y que se concretaría en la obligación de sacar a la persona del contexto prostitucional donde está teniendo lugar la explotación, de llevarla a un lugar seguro, de atender sus necesidades, evaluar el peligro o el hecho de que pueda sufrir a posteriori una represalia y proporcionar atención física y psicológica. Esto es lo que la ley nos dice y esto es lo que existe. En España tenemos una capacidad impresionante para redactar de manera muy efectiva las leyes. Tenemos un léxico y un uso del castellano maravilloso y en lo que pecamos o erramos es en los medios que ponemos a disposición para que la ley se cumpla. Entonces, todas las personas que trabajamos en entidades en estos contextos sabemos que esto es muy complicado, que al final recae sobre las propias entidades, sobre los recursos económicos y humanos que existen y que no son suficientes para poder atender, ¿no?, a esta protección. Entonces, simplemente aquí hay que señalar que hay una parte muy importante que en la mayoría de las ocasiones pues, no se está cumpliendo y es que la víctima, con independencia de la colaboración que establece con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, esto es, con independencia de que denuncie o no denuncie, tiene derecho a la protección y al apoyo. Esto es indispensable tenerlo claro, porque independientemente de lo que deseamos y de lo que puede desear la policía, pues muchas veces es que no se puede denunciar o incluso aunque denuncien, esto no llega a ningún sitio. Entonces, la protección y el apoyo es el derecho que existe, el derecho que debe ser exigido y reconocido con independencia de esa colaboración. Bueno, hablando un poquito de datos, ¿no?, como al principio y centrándonos un poquito en España, diríamos que el balance estadístico de los últimos 4 años pues, nos dice que se han liberado 1.056 víctimas. Hay varios estudios que confirman que por cada víctima que detectamos hay 20 que no estamos detectando. Yo en mi experiencia laboral diría que por cada víctima hay 40 que no se detectan y tengo compañeras que me dirían que ese número se dobla.
Es decir, que nos sorprenda o no, este número no corresponde con la realidad. Sería como el iceberg, ¿no? Estamos rascando para poder llegar a estas mujeres en su gran mayoría. La detección es muy, muy complicada porque en esa adaptación a las nuevas realidades, pues las propias mafias de alguna manera se reestructuran, ¿no? Entonces operan en varios países, están interconectadas entre sí, trasladan a las mujeres continuamente. Esto genera otra vez la deslocalización de las mujeres, la dificultad de establecer un vínculo con ellas para poder trabajar, para poder detectar, y la propia vulnerabilidad de las víctimas a través de, y esto lo hablamos siempre, cuando hay una redada en un piso o en un club, es la Policía Nacional, es extranjería quien está haciendo esto. Si en esa redada se detectan personas en situación irregular y las mujeres temen que puedan ser deportadas a su país, esto genera una desconfianza hacia la misma policía, que es quien puede detectarlas, rescatarlas y derivarlas a un protocolo de seguridad con las entidades que trabajan en protección. Se genera también la reticencia a denunciar por esta amenaza de las mafias que se encargan de promover ese miedo, ¿no?, a las autoridades. Bueno, aquí simplemente en la parte de arriba, que se vea que el número de mujeres siempre, bueno, cuadruplica o incluso quintuplica al número de hombres que son víctimas de trata, sin desmerecer que hay muchos hombres que son víctimas de trata y el delito es exactamente el mismo, la vulneración de los derechos es la misma, pero como decimos, la explotación sexual tiene rostro de mujer. Y aquí he señalado Andalucía, bueno, es nuestra comunidad, es donde estamos trabajando y resulta que es una de las comunidades de España donde más se detectan víctimas de trata, ¿no? Entonces, ¿qué está sucediendo? Ha habido un cambio con las nacionalidades de las mujeres extranjeras que son víctimas de trata. No tanto, hace 8 años, 9 años, prácticamente el 80% eran mujeres nigerianas y ha habido un cambio. Ahora los países latinoamericanos pues parece que hay un repunte. Entonces Colombia, Paraguay, Venezuela y Rumanía, que siempre se ha mantenido como una de las nacionalidades clave también aquí. Bueno, perfil de los prostituyentes, de los puteros, lo que decíamos antes. Es que no existe un perfil, es que, como decimos, son personas sanas y enfermas, son abogados, son médicos, políticos, son jóvenes, son mayores, son feos, son guapos, todos, casados y solteros. Entonces, como decía antes, en nuestro trabajo y acudiendo a estos contextos de prostitución, pues nos han ocurrido situaciones, bueno, muy desagradables en las que nos hemos podido encontrar a un vecino, a un familiar, a un amigo y es que esto es así, no hay un perfil, cualquier hombre puede consumir prostitución. Bueno, bajando un poquito la unidad a infancia y adolescencia, es muy importante haber visto todo lo anterior para poder entender la dificultad que conlleva cuando las víctimas de trata son menores. En el caso de niños y niñas, el ámbito donde más se les explota sería la explotación sexual. Sí es cierto que también hay otros tipos de trata, igual que en personas adultas, como podría ser los trabajos forzados, ¿no?, o el tráfico de órganos o actividades delictivas, pero es cierto que la prostitución, la explotación sexual, el abuso sería donde más se está explotando a estas personas menores de edad. Los factores de riesgo, pues podríamos decir que cuando ha habido abusos o violencia en el entorno familiar, en el caso de los menores extranjeros no acompañados, menores que están llevando a cabo prácticas de riesgo en Internet, y entonces, como vamos a ver en esta formación, es muy importante la educación, ya no solo la educación sexual, sino la educación en el uso de las TIC, porque, bueno, como dice mi compañera, somos hijas e hijos de nuestros tiempos, pero tenemos que adaptarnos a la nueva realidad, tenemos que reinventar esta manera que estamos teniendo de educar para prevenir que esto suceda, ¿no? Trabajamos con personas menores y entonces tenemos que desarrollar nuevas herramientas.
Sí decir que el perfil de las niñas siempre ha sido, bueno, procedente de Europa del Este. Ahora vamos a ver que la forma de captarlas es a través del lover boy. Esto es un chico guapo, con una posición adecuada, educado, que les ofrece un cambio, una mejora y que es el modo, digamos, de captarlas y se iniciaría el traslado. En el caso de Rumanía, y entonces esto lo tengo... Sí, perdona, compañera. Mira, para que te vayas calculando, te quedan 15 minutillos, ¿vale? Sí, vale, perfecto. Creo que vamos. Gracias. Esto lo traía precisamente pues, para ver el tipo de soluciones que creamos ante nuevos problemas, ¿no? Entonces resulta que en Rumanía se sucede como un aumento de niñas que están siendo víctimas de trata. Y el sistema de protección de menores, que es quien tiene que actuar aquí, la herramienta que pone, la solución que intenta poner es que estas niñas o niños tengan un documento firmado por sus padres o madres, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que es que en muchas ocasiones el padre o la madre es la persona que está explotando sexualmente a sus hijos por la razón que sea. Es algo horroroso que un padre o una madre pueda hacerlo, pero es que sucede más de lo que creemos. Entonces, fijaos cómo en el caso de Rumanía el sistema de protección de menores está errando en la solución, porque no se ha visto esa parte del iceberg que antes mostrábamos, ¿no? Que nos lleva a entender qué es lo que está ocurriendo. Entonces, bueno, alerta y siempre pensar en la mejor solución, pero habiendo ampliado la mirada para poder comprender la dimensión de esta explotación sexual. Y bueno, en el caso de niñas procedentes de África, pues ocurre igual que con las mujeres adultas, se les promete un futuro mejor, el rito vudú y comienzan a ser explotadas sexualmente. Yo diría, se les arranca su alma en el propio viaje de migración para que cuando lleguen al país de destino, pues toda explotación y todo ese abuso y obtención económica sea mayor. En el caso de las mujeres latinoamericanas, aquí, fíjate, diría que, como hablábamos antes, no siempre hay una agresión o un engaño, no siempre las mujeres están en una situación vulnerable, a veces son, o en la mayoría de ocasiones diría, es que son mujeres maravillosas que lo único que quieren es venir aquí a España, saben que aquí en España se puede estudiar gratuitamente y entonces en esa relación que siempre el 100% de los casos se da, en ese abuso de poder y situación de necesidad, los tratantes reclutan ofreciendo pues poder completar los estudios aquí en España y luego nos encontramos con la realidad cuando llegan al país y cómo se convierten en víctimas de explotación. Aquí decir, como decíamos antes, que si el proceso de autoidentificación de una persona adulta es complicada porque no deja de salir de un contexto pobre en la mayoría de ocasiones para, bueno, sí, explotada sexualmente, pero al menos recibe dinero, al menos puede sustentar económicamente a su familia en país de origen, a los hijos sí los tiene, en muchas ocasiones los hijos están enfermos, hay que pagar tratamientos médicos. Entonces, en esa visión adulta de mejora de vida, cuesta. Si esto le cuesta a una persona adulta, imaginaos a un niño, a una niña o a un adolescente, que su estructura mental todavía no está formada. Entonces, por eso es tan necesario la detección, ¿no? Y el hecho de que las personas profesionales podamos ampliar nuestra mirada para poder ver, para poder identificar lo que ni siquiera ellos y ellas son capaces de hacer. Bueno, traemos siempre también por nombrarlo, ¿no? Los hijos e hijas de mujeres víctimas de trata, que esto es una pérdida jurisdiccional que ocurre y bueno, a nivel de intervención, es que pasan al sistema de protección de menores como si fueran niños o niñas abandonadas, ¿no? Y entonces no se lleva a cabo con ellos la intervención necesaria ni se les protege como debería, porque al final, si la madre es víctima de trata, su hijo o su hija también es víctima de trata. Bueno, ¿quiénes son estos menores? Al final son datos, como he dicho antes, no me voy a detener por el tiempo que se nos acaba.
tenéis toda la información subida en la plataforma. Sí decir que cuando estos menores, hijos e hijas de mujeres víctimas de trata, mujeres explotadas sexualmente, pasan al sistema de protección de menores, se desconoce de dónde vienen. Entonces, esto lo traemos precisamente para todas las personas profesionales que trabajáis aquí, volver otra vez a reiterar esa necesidad de ver un poco más allá en esa estructura de opresión que muchas veces solamente vemos la parte de arriba. Y bueno, centrándonos ya en el último punto, cómo se está victimizando sexualmente a las personas menores de edad, las nuevas tecnologías. Bueno, aclarar estos 4 conceptos: el abuso sexual, hay contacto físico, pero no hay violencia directa. En la agresión sexual hay una violencia directa. En el exhibicionismo, aunque no haya contacto físico, sí se considera y se enmarca dentro de una modalidad del abuso sexual. Y llegaríamos a la ESIA, que sería todo lo anterior, pero con el objetivo de obtener un beneficio económico a través de la prostitución de la persona menor de edad o de la pornografía infantil. Entonces, primera forma de victimización sexual con los menores sería el grooming. Siempre a través de un contacto a través de Internet, que sería el online grooming. Hay una persona adulta, hombre o mujer, y aquí todavía no hay datos suficientes para poder desagregar por género, en el que se establece una relación de confianza con un niño, con una niña, y cuando ese vínculo se ha creado, pues se empiezan a pedir imágenes sexuales o favores sexuales, y entonces es cuando comienza la coacción, la amenaza y la opresión sobre esa persona menor. El sexting, que sería el envío de imágenes, bueno, sexuales o no sexuales, imágenes de nuestro cuerpo entre personas. Esto lo hacen las personas adultas, lo hacen las personas menores de edad. ¿Qué ocurre? Que el concepto del peligro, pues muchas veces no está claro. El sexting no está prohibido, no es un delito. Yo soy libre de enviar imágenes de mi cuerpo a la persona que considere, pero después nos viene este problema, la sextorsión, que en el caso de personas menores de edad se da mucho más de lo que pensamos, que sería, una vez que yo tengo en mi poder esa imagen sexualizada de la persona menor de edad, amenazo y chantajeo con publicarla, y esto puede conllevar una explotación sexual de años, porque la imagen no desaparece. Entonces, veremos la importancia de la educación sexual, la educación en el uso de las nuevas tecnologías para poder prevenir y evitar este tipo de explotación, ¿no? Y bueno, nombramos OnlyFans, que es una página que quien no la conozca, yo le invitaría a que la mirase, porque bueno, es que si para una persona adulta esto puede ser una oportunidad de desarrollo laboral, imaginaos para un niño o para una niña. Y muy importante, que es lo que ven estas niñas, estos niños, que tienen acceso a todo. Son imágenes de personas que son felices, que además, bueno, se ve que la edad, pues no son personas adultas, ¿no? O se infantiliza esa imagen y esta ganancia económica, bueno, que si hay personas adultas que se plantean dejar su trabajo para obtener beneficios así, pues al final no hay un contacto físico, ¿no? Solamente hay una webcam, solamente. Estos son los argumentos que pueden utilizar las personas menores para caer en estas redes. Y luego redes sociales como TikTok o Instagram, que continuamente están ofreciéndonos vídeos sexualizados de personas menores, y lo traigo por aquí, el sugar dating, que sería, a mí personalmente esto me salta continuamente en las redes, ¿no? Que es una oportunidad de negocio y de crecimiento en la vida, en la que no tienes que hacer absolutamente nada sexual, simplemente acompañar a un hombre que en la mayoría de ocasiones es una persona educada y mayor, bastante mayor, y en la que no tienes que hacer absolutamente nada sexual y recibes muchísimo dinero. Esto lógicamente no es real, es el gancho,
Y igual que me salta a mí, pues os saltará a vosotras y les saltará a los niños y niñas que tienen redes sociales. Esto serían las formas en las que se victimiza sexualmente y se capta. Esto sería la captación de los niños y de las niñas. ¿Qué ocurre? Que se convierte en una puerta para las mafias que se lucran económicamente, saben qué herramientas tienen que utilizar para aprovechar estas aplicaciones y para engañar y poner esta imagen de facilidad a las niñas y a los niños. Esto del sugar daddy, ¿no? Pues sería esto. Cuanto más te sexualizas, más vas a conseguir, más dinero vas a conseguir. Hay millones de vídeos, de entrevistas en los que aparecen personas, seguro que os suena haber visto alguna vez. ¿Cuánto dinero tienes en tu cuenta? ¿Y a qué te dedicas? Pues me dedico a, yo qué sé, vender imágenes de mis pies. Es que esa es la entrada. O sea, esto es todo un entramado muy pensado por parte de las mafias que van a aprovecharse de los niños y de las niñas, y sobre esto es sobre lo que tenemos que poner mucha atención, mucha educación y mucha detección. Bueno, simplemente nombrar que existe esta fantástica ley, la LOPIBI, que mañana mi compañera la va a explicar, se va a meter en materia en esto, pero bueno, recalcar, y por eso estamos aquí, por eso estamos haciendo esta formación, por eso hay personas que estáis trabajando con menores en esta formación, y es que existe una obligación que nos marca la ley para que detectemos situaciones de violencia contra la infancia, que es que hay que actuar y que es que hay que notificar ante cualquier sospecha de indicios, pero es que para poder detectar este abuso contra la infancia tenemos que tener herramientas, tenemos que formarnos y tenemos que aplicar a la nueva realidad, porque si no, las mafias, el grupo de personas que explota a los niños, niñas y adolescentes van siempre un paso por delante de los profesionales sobre quienes recae la protección. Entonces, por favor, tener en cuenta que es que hay una legislación que nos obliga a detectar y a notificar lo que está sucediendo. Creo que con esto terminaríamos la formación de hoy, la unidad de hoy. No sé si alguien ha preguntado algo en el chat, mi compi que me ayude un poquito con esto y por supuesto, Bea, si quieres incorporar algo porque me haya dejado algo atrás, pues te lo agradezco y es bienvenido. Hola, buenas. Pues sí, no ha habido ninguna duda relevante en el chat respecto de esto. Y todo resuelto sobre la marcha, Ro, estupendo. Lo único que sí que quería decir es que hemos estado en comunicación con el equipo informático durante la sesión y sí que ayer se envió un email explicando con más detalle algunas de las cuestiones técnicas que estaban fallando y que, bueno, que seguimos en ello, ¿vale? Y que cualquier cosa que os pongáis en contacto, y como ha dicho mi compañera, por la vía correcta, por eficiencia, ¿vale? Y por aquí ya está, Ro, que muchas gracias, que nos vemos mañana a las 10, misma hora, ¿vale? Perfecto. Y ya estaría. Nos metemos con marco jurídico mañana. Mañana marco jurídico, lo más divertido de todo el temario. Pues nada, un saludo a todas las personas, gracias por estar por aquí. Seguimos, continuamos.